tocante a la fe. Y usted y yo sabemos que vivimos dentro de un mundo materialista, no lo vamos a negar. A nosotros nos ha tocado vivir en esta era del desarrollo tecnológico, donde dicha tecnología acompañada con la ciencia, ¿sabe qué? Bombardean la fe de la iglesia. Es triste decirlo, hermano. Y no estoy en contra de la tecnología, de ninguna manera. No estoy en contra de la ciencia. Gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, estamos predicando usando este aparato de sonido, usando esa cámara para grabar el mensaje. Gracias a eso, hermano. Así que no estamos en contra de todo eso. Mire, pero sí estamos a favor de la iglesia. Hoy día es fácil, pero bien fácil, hablar de la fe. Pero algo tremendo es que vivamos por la fe. La Biblia dice claramente, hermano, que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es esa iglesia gloriosa que vive por la fe. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, hermanos, que el justo, óigame bien, el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre de Dios. Usted y yo sabemos a través de la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que si queremos agradar a Dios, tenemos que ser una iglesia de fe. La iglesia alrededor del mundo, hermanos, tiene que ser esa iglesia de fe. 2, sabemos que la justicia de Dios se revela por la fe. Así dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y eso es importante para la iglesia. Eso es lo que la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo cree y hace, amado hermano. 3, también sabemos por la Escritura que los antiguos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Si nosotros queremos alcanzar buen testimonio, tiene que ser mediante la fe, hermanos amados. Si queremos agradar a Dios, el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Gloria sea el nombre de Dios por esa justicia. Así que, hermanos, el mensaje es, hermanos, para que la iglesia, usted y yo, aprendamos a caminar y a dar pasos de fe. A dar pasos de fe. No es fácil, pero no es imposible. Pero sabemos muchas cosas tocante a la fe, pero no es sencillamente saber. Miren, sabemos de milagros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos milagros del Antiguo Testamento pudiéramos recordar hoy en día? Para mí, hermano, hay milagros grandiosos, maravillosos en el Antiguo Testamento que me hacen pensar, pero qué grandeza lo que Dios hizo. Qué bárbaro lo que Dios hizo. Imagínense, abrir el mar rojo para que su pueblo pasara en seco. Levantar esos muros de agua tan altos, hermanos, y no se caían. Y el pueblo pasó en seco. Son milagros grandiosos. Josué, cuando le dice al sol y la luna que se detengan, uno en Ajalón y el otro que se detenga en otro lado, hermano. Y se detuvieron los astros. Y la Biblia dice que no hubo día más largo como aquel día, ni antes ni después de ese, porque Jehová oyó la voz de un hombre que le creía a Dios, que tuvo fe en el Señor. Y nosotros como iglesia, hermanos, debemos de vivir por fe.
Aprendamos a vivir por fe. Dije, hermano, somos bombardeados por la ciencia, por la tecnología o por cualquier otro medio. Pero óigame, Jesús presentó la parábola acerca de la oración, cuando habla de la viuda y el juez injusto. Y la parábola termina con esta pregunta: ¿y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta con la cual termina la parábola. Que cuando el Señor venga para esta tierra, hermano, ¿encontrará fe en la tierra? Eso quiere decir que la fe puede terminarse, puede escasearse. Y la iglesia, hermanos, en el Señor es la iglesia que vive por la fe. No andamos por vista, andamos, hermanos, por la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Miren, pensemos que aquel que hizo milagros en el Antiguo Testamento, hermano, en el antiguo tiempo, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. ¿O cree que Dios cambia? Dios no cambia, hermanos amados. A veces nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, pero Él no cambia. Él sigue siendo el mismo, todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Los milagros del Nuevo Testamento, hermano, si pudiéramos enumerarlo, mire, tendríamos una lista grande de milagros. Y Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. Mire, los milagros que se hacen, hermanos, en nuestro tiempo, hemos visto, hemos oído, hermanos, los milagros que se hacen, las maravillas. El hombre cuando se convierte a Cristo Jesús, ese es uno de los milagros más grandes, que el hombre se convierta de su mal camino, hermanos, en el Señor, a Cristo Jesús. No es fácil. No es fácil, hermano. Dios le dijo a San Pablo, hermano. El Señor le dijo a San Pablo: yo te he levantado entre los gentiles para que vayas y abran los ojos de ellos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del diablo a Dios. Pero eso no es fácil. Pero ese milagro ocurre, hermanos, y lo vemos, y bendito sea el nombre de Dios. Aquí en Gómez Palacio, en México y en cualquier otro país, ese milagro ocurre porque Dios no cambia. Dios es el mismo. Aleluya. Así que, hermanos, saber no es tan importante. Lo importante es creerle al Señor. Mire, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 12. Palabra que hay que creerla. Mire, los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no pasará. Así dice la Escritura, hermano, que los cielos y la tierra pasarán. Mateo 24, 35. Bueno, le dije que abren Marcos, ¿no? Marcos 12. Pero su palabra del Señor es más firme que los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Gracias a Dios. Vamos a leer Marcos capítulo 12. Versículo 28. Aquí vamos a leer acerca de un hombre que conoce la palabra de Dios, que sabe la palabra de Dios. Dice del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bendito sea el nombre de Dios. En esta lectura, hermano, conocemos a este hombre, un escriba o un intérprete de la ley. Conocía la palabra, pero como dije al principio, hermano, no es asunto de conocerla, es asunto de creerle al Señor, es asunto de tener fe en esa palabra. Si la palabra de Dios sale de la boca, hermano, de alguien, y en este caso de la persona del Señor Jesús, hay que creerla. Entonces es cuando somos más que victoriosos. Mire, somos parte de la iglesia gloriosa, más bien, hermano. Mire, el escriba sabía la palabra. Era un hombre que la sabía interpretar. Era un hombre que la traducía. Y se acerca a Jesús para tentarle y decirle: ¿cuál es el primer mandamiento? La pregunta que este varón hace, hermano, no viene al caso. La charla que motivó esta pregunta, hermanos, fue la plática que Jesús tuvo con unos saduceos. Mira el pasaje anterior. Jesús estaba platicando con unos saduceos. Están los saduceos preguntándole acerca de la resurrección, acerca de una mujer que se había casado con 7 hombres y que con ninguno había tenido hijos. Y le dijeron: ¿y en la resurrección de quién de todos estos hombres va a ser mujer ella? Ya que todos la tuvieron y de ninguno tuvo hijos. Esa era la pregunta, porque los fariseos no creían ni en la resurrección, ni en espíritus, ni en ángeles. Bueno, cuando el fariseo o el intérprete de la ley, que también es fariseo, hermano, oyó la respuesta de Jesús, que le dijo que en la resurrección ni se dan en casamiento ni se casarán, porque somos o seremos como ángeles de Dios. Así le dijo Jesús, que seremos como ángeles de Dios. Mire, de ahí surge la pregunta: maestro, bien le respondiste, sabiamente le respondiste, maestro. Ahora dime cuál es el primer mandamiento. Y Jesús se lo explica, hermano. Y el fariseo, hermano, o intérprete de la ley, que había oído de labios de Jesús el primer mandamiento, le dijo en el versículo 32: verdad has dicho, maestro, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Sabía, lo entendía, hermanos. Mire, que uno era Dios y había que amarle con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Tenemos que amar a Dios. Y él lo sabía. Y Jesús lo ve, hermanos, y dice así, hermano. Cuando vio Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Estás bien cerquita del reino de Dios. Pero eso de estar cerca del reino de Dios no es ninguna garantía, hermano. Eso no garantiza nada tocante a la salvación. Aquel podía saber toda la Escritura. Aquel podía saber mucho, hermano, de la Escritura. Pero óigame, no es asunto de saber. Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Dicho de otra forma, le está diciendo: estás bien cerca del reino de Dios. Pero óigame, pero estás afuera.
Sigues estando afuera. No es asunto, hermanos, de saber, es asunto de creer, es asunto de tener fe. La iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es la que camina por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá, hermano. Y usted y yo, hermano, aun cuando otros digan que no hay justo ni aun uno, la Biblia dice que usted y yo hemos sido justificados por el poder de la palabra de Dios y por el Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. Y los que son justificados nos llamamos justos para la gloria y la honra del Señor. ¡Aleluya! Y bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Ya ve, ahí está este fulano. Conocía la palabra de Dios. Sabía que Jesús, hermano, le había respondido bien a los saduceos. Ahora su pregunta también tuvo una buena respuesta, hermanos, en el Señor. Pero mire, la respuesta de Jesús: estás bien cerca, no estás lejos del reino de Dios. Pero tristemente, hermanos, estaba fuera del reino de Dios. Mire, vamos a ver a otro pasaje, hermano. Yo creo que es el mismo personaje, porque el conocimiento de este hombre no lo lleva a nada bueno, no lo lleva a vida eterna. Mire, en Lucas capítulo 10, el pasaje que leíamos en la lectura bíblica es de Lucas capítulo 10. Aquí al intérprete de la ley se le llama, hermanos, o al escriba se le llama intérprete de la ley. Finalmente es el mismo personaje de Marcos capítulo 12. La pregunta que este varón hace al Señor Jesús tampoco no tiene sentido. Mire, le dice: maestro, bueno, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? No tenía sentido aquí también la pregunta. Mire, San Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Para comenzar, Jesús le hubiese respondido, hermano, o a lo mejor nosotros le hubiésemos respondido así: la vida eterna no se hereda. La vida eterna es personal. Cada quien tiene que luchar por alcanzar, por tener la vida eterna. Esto no es una herencia de papá ni de mamá. Este es un compromiso personal de cada hombre, de cada mujer. Entiende que la vida eterna no se hereda. Pero él llega, hermano, con todo el conocimiento de la Escritura que tenía, dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el maestro le vuelve a preguntar: ¿sabe los mandamientos? La misma pregunta que le hace en Marcos 12. ¿Sabe los mandamientos? ¿Y a qué se queda? Sí, dice, sí sé los mandamientos. Y empieza a enumerarle los mandamientos. Mire, hermano, la pregunta que este varón está haciendo, hermanos, tocante a la vida eterna, es importante para él y para todos, hermanos. Importa la vida eterna. Bueno es saber tocante a la vida eterna. Pero déjeme decirle, le voy a buscar el pasaje, capítulo 10, versículo 25. La Escritura dice así, mire, en el versículo 22, en el versículo 27, aquel fulano le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, hazlo y vivirás. Bien has respondido, hazlo y vivirás. Claro que había respondido bien. Conocía la Escritura, conocía, hermano, sabía la Escritura. Así es que haz eso que sabes y vivirás. Pero no es fácil hacerlo si la iglesia, si el hombre, si la mujer no es una mujer de fe.
no es un hombre de fe. Viene la otra pregunta del intérprete de la ley y le dice, hermano, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Este quería justificarse, pero no valen, ante Jesús no vale ninguna justificación de esa naturaleza. Cuando le dice quién es mi prójimo para justificarse, entonces Jesús le pone la enseñanza del buen samaritano. Y le empieza a decir, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Mire, de la ciudad de luz descendía a la ciudad maldita, así de fácil. Descendía. El verbo descender quiere decir, hermano, que va para abajo, va para abajo, va para abajo. Va hacia abajo. Y caminando hacia abajo cayó en manos de ladrones y le despojaron de todo lo que tenía. Y lo dejaron medio muerto. Y miren lo que le empieza a poner como ilustración. Le empieza a poner a un sacerdote del pueblo de Israel. Fíjese bien cómo dije, a un sacerdote del pueblo de Israel. Se lo pone de ilustración y le dice, mira, pasaba un sacerdote por el camino y cuando vio al que estaba medio muerto, dio la vuelta y se fue y no le hizo caso. El sacerdote, hermanos amados, de él se esperaba mucho. De él se esperaba, hermano, lo mejor. Pero Jesús le dice, lo vio, pasó de largo y se fue. Después le dice, mira, ahora viene un levita, la tribu de la cual, hermano, salían los sacerdotes para servirle al Señor. ¿Qué podríamos decir de los levitas? Gente, hermano, exclusiva, gente escogida. Podían sentirse ellos, hermano, como gente de la alta sociedad, como los mejores dentro de las 12 tribus de Israel. Es que nosotros somos los que servimos al Señor, somos los que ofrecemos el culto a Jehová. Pero este fulano, levita, cuando pasaba por el mismo camino, vio al que estaba tirado. Y mire, cuando lo vio y vio la necesidad de él, que estaba medio muerto, también dio la vuelta y siguió de largo su camino. Y aquel intérprete de la ley, hermano, nomás está oyendo a Jesús. ¿Hacia dónde me llevará el maestro? ¿Hacia dónde me llevarán las palabras de él? ¿Cuál es el centro de la enseñanza del maestro? Y el maestro se le ocurre decir, pero vino un samaritano por el mismo camino. Y cuando yo mencionara a un samaritano, hermanos, entonces empezaron los problemas psicológicos en la mente del intérprete de la ley. Empezaron los problemas psicológicos, hermanos, a pensar en el samaritano, porque empezó a pensar en los problemas raciales. Este quería tener o hacer algo para tener la vida eterna, pero estaba prejuiciado. Había problemas raciales, había prejuicios raciales en él. Y cuando oye decir, hermano, que un samaritano también venía por el mismo camino, empezó a pensar en el samaritano. ¿Qué irá a hacer el samaritano? ¿Cuál irá a ser la actuación del samaritano? Mira, hermano, el samaritano era un judío, hermano, pero mezclado con otra raza. Así que, hermanos, ¿qué se esperaba del samaritano? Que actuara con fe, que diera pasos de fe, que presentara obras acompañando la fe de él. Oiga, quizá, hermano, el intérprete de la ley no esperaba eso. Y Jesús le dice, este samaritano cuando lo vio, fue movido a misericordia. Y nadie se mueve a misericordia, hermanos, si no es por la fe que tenga de parte de Dios. La fe es parte de las obras, pero esas obras, hermanos, en el Señor, mire, aparecen por la fe que tenemos en Cristo Jesús, por la fe que practicamos en el Señor Jesús. Aparecen las obras como una compañía de la fe, hermano. Porque nuestra fe sin las obras es muerta. La iglesia tiene que ser una iglesia de fe, hermano. Es iglesia gloriosa, de fe.
que espera que su Señor regrese y la levante de esta tierra. ¿O no es cierto, hermano? ¿Quién? ¿A dónde lo hemos aprendido? En la palabra de Dios. En la palabra lo hemos aprendido. Que esperamos que el Señor regrese y nos levante vivos o muertos, pero que nos vayamos a la presencia del Señor. Por fe lo creemos, hermano. Por fe lo atesoramos en nuestros corazones. Mire, tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, reservada en los cielos. Mire, no la hemos visto, pero por fe. Y esa fe nos hace hacer cosas buenas. Fue movido a misericordia. Aquel varón, hermano, vio al que estaba medio herido. Mire, se bajó de su cabalgadura, le puso aceite, le puso vino, lo curó, hermano, le puso vendas, lo subió a su cabalgadura y se lo llevó a un mesón y allá cuidó de él. Bendito sea el nombre de Dios. Pasos de obras por la fe que hay en ese varón. Y no era judío 100%. Pero mire cómo está actuando la fe. Y aquel intérprete de la ley, hermano, está bien sorprendido por la ilustración que Jesús le pone. Es como que a nosotros nos vinieran y nos dijeran, hermano, óigame, fíjate que ahí hay una persona que da pasos de fe, mire, y sus obras, mire, aparecen a causa de la fe que él tiene. Y no es cristiano. Ah, caray, está comportándose mejor que alguien de la iglesia. Es muy probable que sí, hermanos. Y el intérprete de la ley, hermano, nomás escucha a Jesús. Y cuando le escucha, Jesús le dice: ¿quién te parece que es el prójimo de aquel fulano que cayó en manos de los ladrones? Y dicen que el pez por su propia boca muere, ¿no? Y dijo: el que usó de él, con él misericordia. Esa misericordia, hermano, solamente es un producto de la fe que hay en usted y que hay en mí. Esa misericordia, mire, no puede aparecer de otra forma sino por la fe en Cristo Jesús, porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Así que no es asunto, hermanos, no es asunto de saber, es asunto de hacer, es asunto de creer, es asunto, hermano, como alguien dijo hoy a la hora de los testimonios, es asunto de creer en Él a ciegas. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Y Jesús le dice: ve tú y haz lo mismo también. Hazlo con otros. Así como le dijo en el primer pasaje, haz tú lo mismo. Jesús se lo vuelve a repetir: ven tú y haz lo mismo también. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos amados, la iglesia tiene que aprender a ser una iglesia de fe. Fe, creer en la palabra del Señor. Tener fe en esta palabra. Dice la Escritura: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga lo que dice: pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Ese problema por el cual oramos en la vida de mi hermana, créalo, hermana, créalo, que es por la palabra de Dios, créalo, que hay un milagro ahí. En la vida de mi hermano, créalo, hermano, que hay milagro. Allí en esa área donde oramos, por la cual usted me estaba señalando. Dice: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras, ahí está el secreto, hermano, permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando dice todo, óigame, fíjese bien, sea sabio para pedir. No vaya a pedir cualquier cosa que no la necesite, hermano, que no la va a recibir. Sea sabio para pedir. Así dice Santiago, hermano, que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Bendito sea el nombre de Dios. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje de vida eterna. El mensaje de fe. La iglesia gloriosa sobre la tierra es la iglesia que vive por fe, que camina por fe y no por vista, hermano. Que el Señor le bendiga. Que Dios le guarde. Mire, vamos a orar. Vamos a orar porque el Señor Jesús dijo, hermano, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Lo cree? Yo lo creo, hermano.
Y he visto muchas obras, maravillas, milagros que Dios ha hecho a través de estas manos. Dios lo ha hecho usando estas manos.